es un servicio que se da a las madres que vienen a talleres de formación aquí de Cáritas, y entonces en el ratito que ellas están en formación, pues que puedan dejar a los niños pequeños que igual no tendrían con quién dejarles, y bueno, se trata de que los niños estén aquí pues atendidos y que estén a gusto. No es un parking, no es que dejar a los niños y que ellas vayan a hacer otras tareas, o sea, realmente lo que se trata es que ellas vayan a formación y que aprovechen ese ratito para ellas y que estén un poco con esa libertad. Durante ese tiempo que están los niños con nosotros intentamos que jueguen, que estén contentos, que se relacionen con los otros niños, intentamos corregir las cosas que vemos que pueden fallar, intentamos sacar conclusiones también que podamos compartir con las madres para que ellas puedan trabajar también en su casa en ese otro aspecto. Las actividades que hacemos pues son desde preparar una sala para que estén a gusto, con sus juguetes, con sus puzzles, montajes, y bueno, nosotros andamos alrededor de ellos para atenderles, para darles el afecto que pueden necesitar y aislarles de sus mamás para que realmente también estén en cada campo concentrados. Un ratito antes de empezar la actividad estamos primero con las madres, estamos media hora con las madres, y luego al recogerles también. Y a mí casi lo que más me gusta es la recogida, que se ve que las madres vienen muy contentas de su taller, o sea, realmente se ve que ellas han tenido un buen rato en su formación y vienen como con más alegría. Y también los niños, pues bueno, es un momentito que compartimos con ellas, pues de qué han hecho, qué no han hecho, y también ellas nos cuentan qué han hecho en su formación. A mí personalmente lo que me aporta es la satisfacción de saber que estoy haciendo una cosa positiva con mi tiempo libre, que es un poco el equivalente a la felicidad, que es estar de acuerdo con lo que haces, con tu vida. Entonces siempre hay un aspecto de necesidad de colaborar con la gente que puede tener cualquier necesidad, y el poder hacerlo, eso es una satisfacción. Bueno, me aporta la coherencia con la responsabilidad social, o sea, siendo un ciudadano en este mundo, saber que algo puedes revertir, poquita cosa, claro, pero algo, y realmente también esa sensación de estar con los niños, con las niñas, te da un positivismo que y transmites también a la vez positivismo, que es muy interesante. Sentir que haces un mínimo granito de arena, pues en esta gran labor que hace Cáritas, pues al final que dices, bueno, pues hago un pequeño granito de arena que sí que es verdad que te da alegría y te da satisfacción el poder colaborar, aunque sea, bueno, pues en una pequeña cosa.